De lo que vamos a platicar en esta mañana, el tema que hemos traído para esta ocasión, le hemos puesto por título así: Jesús y el judaísmo. Ahí inclusive ponemos esta situación tan muy interesante. Fíjense que me llamó la atención mucho una de las preguntas que se hicieron dentro de la lección, y que espero que la podamos contestar, algunos de los comentarios que hacía nuestro hermano Juan, y que estaba muy interesante lo que él decía, pero vamos ahorita a complementarlo para que así se pueda tener una respuesta todavía más clara en torno a lo que implica esta situación. Primero tenemos que aclarar, porque cuando uno dice judaísmo, entonces pensamos en el pueblo judío, pensamos en todo lo que implica esta situación tan especial, de todo lo que ellos los envuelve, y por eso ponemos aquí uno de esos famosos, bueno, vamos a llamar estos documentos que se tienen para poder expresar lo que es en sí el judaísmo, y pensamos en un rollo de la ley, pensamos en toda esta situación. Sin embargo, el judaísmo no necesariamente es solamente eso. El judaísmo es algo todavía mucho más grande. Sí es importante que lo definamos nosotros y lo tengamos muy claro, porque evidentemente nada más así en un análisis muy rápido y algo que nosotros podemos tener muy claro, implica el hecho de que tengamos aquí la palabra judío, que evidentemente tiene que ver con la parte religiosa del pueblo de Israel, y el ismo, que sería la idea de entender la doctrina de los judíos. Ahora, esta doctrina que tiene el pueblo de Israel, esta doctrina tan especial que tiene el pueblo judío, es una doctrina que debe de tener claro, no necesariamente es bíblica. Yo sé que a lo mejor algunos se sorprenden que, caray, que lo que está diciendo el hermano, sí, es que no necesariamente es bíblica esa parte, porque hay muchas de las cosas que tiene el judaísmo que no necesariamente están escritas dentro de las sagradas escrituras. Es decir, vamos a encontrar muchas afirmaciones, muchas cosas del pueblo de Israel que aparecen en otros libros, el Talmud, por ejemplo, en la que hallaremos muchas afirmaciones, pero no necesariamente vamos a encontrar que esas afirmaciones tienen el sustento bíblico o el fundamento bíblico. Sin embargo, hay ocasiones en que esas tradiciones y la Biblia de pronto se emparejan, se empatan o se unen, porque evidentemente implican toda una serie de conocimientos que están implícitos en el pueblo de Israel. Pero hay muchas cosas que el judaísmo tiene que no necesariamente, insisto, aparecen en la Biblia, y por lo tanto nosotros como iglesia no lo seguimos, no lo atendemos, no lo llevamos a cabo. ¿A qué nos referimos? Miren, por ejemplo, dentro del pueblo de Israel está la idea de la compañera de Adán, no Eva, sino que existe una mujer previamente que se llama Lilith, y que esa Lilith, bueno, es la primera que aparece, y al no tener una buena relación ahí con Dios, y por andar, vamos a decirlo, de traviesa, entonces pues es desechada, y entonces aparece Eva. Es parte. Yo por eso les he comentado en varios momentos, en el mismo pueblo de Israel podríamos entender nosotros que existe mucho de lo que pudiéramos llamar nosotros como mitología judía, es decir, ideas que no necesariamente tienen un fundamento en la palabra de Dios, cosas que no están sustentadas explícitamente en las Sagradas Escrituras, pero ahí aparecen como tal. Es por citar un caso de lo que aparecen. También les he comentado, y por ahorita, por lo que estamos nosotros viendo, que existen muchas historias, por ejemplo, alrededor de Abraham, existen muchas historias, de todos los personajes, que lo que hacen supuestamente es, según la idea del judío, complementar lo que no está en las Sagradas Escrituras, al grado que ellos dicen, la ley escrita es la Torá, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero hay otra ley que no está escrita, esa es la ley oral.
Y eso es lo que rescatan en esos documentos, como les decía, el Talmud, que no necesariamente es uno. Hay por lo menos, dentro de lo que yo ahorita recuerdo, dos, en lo que estaríamos viendo el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Y bueno, de ahí se desprenden las tradiciones que ellos conocen, que son entre mandamientos y que son también en lo que vendría siendo tal cual una serie de creencias alrededor. Es decir, hay dos tipos de cosas que aparecerán alrededor de aquí. Las creencias, que bien pudiéramos anotarlas aquí, que serían creencias que complementan según esto la palabra de Dios, y también mandamientos que protegen el mandamiento de Dios. Es decir, esos mandamientos, suponiendo que aquí estuviera escrito un mandamiento que seguramente lo está, pero que no lo alcanzamos a leer y aparte estaría en hebreo. Bueno, estando ese mandamiento, lo que hacen ellos a través de las tradiciones es que construyen mandamientos que envuelven, que protegen el mandamiento de Dios, bajo la idea de que si en un momento dado se transgreden los mandamientos de los hombres, estos mandamientos envolventes, pero no se transgredan los mandamientos de Dios. Espero explicarme en ese sentido. Es decir, primero se estarían quebrantando los mandamientos del ser humano y posteriormente estarían quebrantándose los mandamientos de Dios. Pero todo eso es lo que implicaría la idea del judaísmo, que no es algo que haya surgido en poco tiempo. Tendríamos que entenderlo de mucho tiempo atrás, al grado que cuando Jesús se presenta ya hay muchas de esas tradiciones judías, o ya estaba en sí la doctrina del judaísmo, que vuelvo a repetir. Y eso que quede bien claro, porque lamentablemente inclusive nosotros miembros de la iglesia a veces nos confundimos en cuestión de cuando hablamos de lo que es el pueblo judío y ese judaísmo que tenían ellos y lo que son los mandamientos de nuestro Dios. Son cosas que no necesariamente son lo mismo. Y es que los mandamientos de Dios, eso es algo que tenemos muy claro, se nos está dando a cada uno de nosotros, pero que implican que nosotros estemos atendiendo esa palabra de Dios de manera muy especial para poder entender que para nosotros debemos de obedecer el mandamiento y no tanto esa idea de la tradición que es específicamente para el judío y su judaísmo. Hay un libro que se publica en Argentina que se llama El judaísmo de Jesús. En ese libro lo que se hace es un análisis histórico. Es un libro, insisto, que se publica en Argentina. Ahorita no recuerdo al autor. Alguna vez estuve leyendo algunas pequeñas porciones de él, en las cuales se iba mencionando que Jesucristo, pues no podemos aislarlo de lo que viene siendo la construcción de un personaje que aparece en el momento exacto de un tiempo y espacio. Y es correcto. Dice la primera carta a los Corintios. Vamos a pasar a la palabra de nuestro Dios para que llevemos a cabo el análisis que tenemos para esta ocasión. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10 y versículo 32, porque tenemos que dejar algo muy claro. Cada hombre es prisionero de su tiempo. Es decir, cada personaje tal cual surge en el momento, en el tiempo y el espacio, y no puede más que desenvolverse de lo que le está rodeando. Es decir, no puede hablar de cosas que no sean entendibles para las personas que nos están ahorita escuchando. Yo mismo ahorita, cuando estoy hablando y que estoy utilizando estos mecanismos electrónicos, yo soy prisionero de mi tiempo, porque si estuviéramos hablando, fíjense nada más, y ahorita regreso con esta cita, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de lo que es, vamos a hacer una videoconferencia por Zoom hace, ¿qué les gusta? 20 años. Toda la gente diría, esta persona leyó unos libros de ciencia ficción bien tremendos, ¿no? Esa idea de los teléfonos, viendo la imagen ahí de las personas y hacer una videoconferencia, eran cosas de película. No eran de la realidad. Hace 20 años eso no se veía. Es más, tal vez ni siquiera hace 10 años. Hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Pero hace 20 años, vaya, ya 30 años
30 años, eso de hablar de ese tipo de cosas era imposible de pensarlo, imaginarlo que esto fuera posible. Cuando empezaron a surgir los primeros teléfonos inalámbricos, ya no los celulares, los teléfonos inalámbricos eran como que el gran invento y muy interesantes. Ya hablar de teléfonos satelitales y todo eso, bueno, se escuchaba muy bien, pero cada persona es prisionero de su tiempo. Todos obedecemos y atendemos a las cosas que nos rodean en el tiempo y espacio en el que estamos envueltos. No podemos contestar o hablar de cosas que no estén en nuestro tiempo, porque eso sería más que imposible, no solamente por el hecho de que no las conocemos, sino porque ni siquiera las podemos imaginar. Sé que los autores de ciencia ficción, ellos sí fantasean pensando en cuestión de crear esto, de lo que hablábamos, de los teléfonos que estuvieran en una mano, o no se recordarán algunos de nuestros hermanos seguramente cuando se hablaban de los teléfonos en los zapatos, ¿no? Los zapatófonos, ¿se acuerdan de un personaje por ahí? Todo eso era fantasía, hoy se vuelve en realidad. Pero si estamos hablando que hace 30 años eso era imposible, imagínense hace 100, imagínense hace 200 años. Y entender el mundo de hace 200 años es imposible si nosotros no hacemos un ejercicio histórico tal cual para comprenderlo. Pero a donde yo quiero que nosotros llevemos el análisis del día de hoy es que todos somos prisioneros de nuestro tiempo. Cristo mismo, cuando vino a la tierra, fue prisionero de su tiempo. Claro que seguramente en el conocimiento y la sabiduría que Dios le ponía, él sabía que para el año 2021 ya la gente iba a tener sus teléfonos, ya iban a tener ahí sus celulares, todo claro que sí, pero él tenía que hablarles a las personas, no de ahorita, sino de aquel momento de su tiempo, conforme lo que implicaba su situación histórica, geográfica, cultural. Y por lo tanto les va a hablar de acuerdo a todas las circunstancias que estaban envueltas en ese momento. Es decir, Cristo se sujetó a todas esas circunstancias y habló conforme a todo lo que allí estaba puesto. Vamos con la palabra de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10, y el versículo es el 32, porque me interesa que nosotros veamos aquí una situación especial. Vean lo que dice aquí. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. En ese momento, cuando Pablo está mencionando estas palabras, solamente encontramos 3 grupos a los cuales el apóstol Pablo está mencionando y que es importante que nosotros lo veamos. ¿Cuáles son? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que lo podamos tener todavía más claro y tengamos el esquema como que más completo y más claro en ese sentido. Los 3 grupos son los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Ahí están los 3 grupos, pero aquí aparecen estas situaciones que son importantes porque es la parte aclaratoria de las mismas. Los 3 grupos que son, lo estamos viendo aquí, los judíos que son los descendientes de Israel y que son los practicantes de ese judaísmo. Es decir, no solamente tenían las leyes, sino que tenían todo lo que complementaban las leyes y que nosotros mismos estábamos mencionando, que van desde el Talmud, de que van desde esos mandamientos, todas esas tradiciones de las cuales es muy importante. Los gentiles, que para una forma de comprensión muy sencilla, solamente anotamos los no judíos. Es real que el término gentil para el pueblo de Israel significa idólatra o adoradores de ídolos, que es lo mismo. Entonces, en ese sentido, sí es verdad, pero para nosotros ocuparlos en un sentido, pues todavía claro para nosotros y que no se suene peyorativo, le pusimos los no judíos. Y la iglesia de Dios, aquí está el tercer grupo. Primer grupo judíos, segundo grupo gentiles, tercer grupo iglesia de Dios. ¿Quiénes eran estos que conformaban la iglesia de Dios? Bueno, anotamos aquí, judíos que aceptaron a Cristo y gentiles que se incorporan. Es decir, la iglesia de Dios está conformada por judíos, esos que practicantes del judaísmo, y gentiles, esos no judíos, que se van a unir alrededor de la doctrina de Cristo. Por eso es que en la misma palabra de Dios se les va a llegar a llamar como cristianos.
Ahí están esos tres grupos que el apóstol Pablo está mencionando. Claro, si nos vamos con mayor profundidad, pues tendríamos que destacar que habrían, claro, lo que vendrían siendo desde los egipcios, los de Capadocia, bueno, todos esos, pero para términos prácticos, el apóstol Pablo, delante de Dios, solamente habla de esos tres grupos. Ahora, en estos tres grupos nosotros vamos a encontrar una situación muy especial. Porque evidentemente, y esto es muy importante que lo tengamos claro, los gentiles, pues no, tal vez conocedores en cierto sentido de ciertas cosas de lo que eran las cuestiones del judaísmo, pero evidentemente no practicaban las cosas del judaísmo, no eran practicantes. Todos ellos se resistían en cierto sentido a hacerlo. Ya cuando conocen el evangelio, pues evidentemente ahí es lo interesante, porque es lo que yo comentaba en un principio. Debe quedar muy claro que nosotros y los, en este caso como gentiles en la carne, somos llamados para participar de los mandamientos de Dios, no de la parte del judaísmo. Por eso es que inclusive, y hago mucho hincapié, porque nosotros en la Iglesia de Dios no somos en ese sentido dados, ni creemos que aplica a nosotros a que tengamos las costumbres judías. No usamos kipa porque creemos que tienen y obedecen, y si ustedes hacen un análisis de lo que viene siendo la kipa, que en ese momento pues lo tendríamos que ver como una tradición, no como un mandamiento. Y así podríamos empezar a enumerar varias cosas que obedecen a tradiciones, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, tendríamos que preguntarnos si esto que estamos hablando aplicaría con Cristo. Esa es la idea que quiero ahorita mencionar, si todo esto que estamos hablando de esas tradiciones aplicarían para Cristo, porque Él era un judío, era un descendiente del pueblo de Israel, y por lo tanto sí, en Él tenían que aplicar todo este tipo de cosas que se llevan a cabo de parte de la tradición, y Él obedecerla o seguirla, si ustedes quieren, que sería una mejor palabra en ese momento. Y entonces la situación implica en Cristo. Pero conozcamos más de lo que son esas tradiciones judías para que podamos irlas viendo. Voy a poner aquí una siguiente diapositiva. Bueno, aquí nada más el cuadro para que se resalte lo que somos nosotros como Iglesia de Dios, y que es muy importante que nosotros lo vayamos viendo en ese sentido. Muy bien. Vamos ahorita a continuar. Me están anotando aquí, déjenme ver porque no entendí si era una pregunta. No, es un pequeño comentario, nada más en ese sentido en torno a lo que se está hablando. Esperemos que con lo que vamos comentando lo veamos, pero sí creemos efectivamente, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, que la parte del sacerdocio que se tuvo en un momento dado en el pueblo judío, porque esto también es muy valioso, lo que implica el pueblo judío y todo lo que estaba relacionado con la circuncisión, 1, 2, estaba relacionado con el sacerdocio, circuncisión y sacrificios. Esas tres cosas se terminaron con Cristo. Por lo tanto, la Iglesia no sigue ese sacerdocio porque creemos que fue temporal, como bien lo están comentando por ahí nuestros hermanos, y esperemos que con esto vaya quedando más claro todavía. Fue temporal. Y sí pensamos que en un momento dado en el milenio se pueden restablecer, pero ese es otro asunto. Ahorita, en el tiempo presente, para nosotros eso ya no aplica. Bien, cerrando esta idea de que entonces existen esta serie de situaciones muy especiales. No puedo cerrar la idea sin decir que el sacerdocio fue temporal, porque creemos que todo lo absorbe la presencia de Cristo. Que Cristo es nuestro sacerdote, que en Cristo se lleva a cabo nuestra circuncisión y que Cristo también es nuestro sacrificio. Y por lo tanto, todo lo sacerdotal cambia de lo literal a lo espiritual. Esa parte no la podemos hacer a un lado, y es importante hacer hincapié porque la Iglesia de Dios estará en esto. Y si ustedes se fijan, estamos separando todo lo que tiene que ver con las tradiciones del judaísmo en relación a nosotros. Pero insisto, esto tal vez lo pudiéramos ir entendiendo bien nosotros en este instante. Pero ¿qué pasa con Cristo?
¿Qué pasa con Cristo? Porque esa es la gran pregunta que tendríamos que hacerlo. Y vuelvo a repetir, Cristo fue un prisionero de su tiempo, por decirlo de una manera, pues como lo trabajan los historiadores en ese sentido, y estaríamos viendo varias cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la idea de que la ley es entregada por ángeles, que creemos tal cual esto fue así, se sustenta en 2 versículos, pero que están basados en la tradición judía, porque esto no lo dice el Antiguo Testamento, sino que aparece en el Nuevo Testamento. Chequemos los versículos, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, y vamos a ver que estas son ideas marcadas precisamente dentro del contexto de creencias que están en esos documentos de los cuales estábamos hablando hace unos momentos. Si ustedes recordarán, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7 y versículo número 53, está Esteban pronunciando un discurso en el cual está hablándole a los judíos y diciéndoles que, pues, que no entendían bien lo que estaba pasando con Cristo, va argumentando varias cosas, y parte de esa argumentación les dice... Bueno, mire, desde el versículo 52, a lo cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está. Ahí está mencionando. Esto no lo afirma el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí lo encontramos que parte de la tradición es comprender que fueron los ángeles. En este sentido, podríamos decir que nosotros lo vemos con agrado o lo vemos en empatía, porque estaríamos de acuerdo de que Dios directamente no hizo las cosas, sino que siempre intervino a través de sus ángeles. Gálatas capítulo número 3 y versículo número 19 sigue hablando de la misma idea, porque no es solamente una en la que se menciona. Vean lo que dice, para que lo podamos comprender. Porque, insisto, nosotros vemos que esto está sustentado. Déjenme poner una imagen para que se alcancen a ver los versículos más grandes y yo un poquito más pequeño, para que ustedes los puedan leer mejor, si es que está leyendo aquí en la pantalla, aunque yo les recomendaría que usaran sus sagradas escrituras para una mejor lectura de lo que ahorita estamos llevando. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice aquí, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Nada más, aquí nos está confirmando lo que nosotros estábamos viendo. Pero en los versículos que nosotros encontramos en Éxodo, tal cual van a ver ustedes que ahí se viene hablando de la mano de Dios, se viene hablando de toda esta situación tan especial que nosotros estábamos mencionando, y bueno, que aquí nos está complementando esta idea que ahorita estamos presentando. El libro que les comentaba del judaísmo de Jesús, me dice nuestro hermano Francisco Zambrano, lo escribe el autor Mario Sabán, por si usted lo quiere buscar. Ahí, en ese sentido, nos daríamos cuenta de que lo que estamos confirmando, Cristo, cuando Él estuvo ahí, Él tuvo que haber vestido como judío, tuvo que haber hablado como los judíos de su tiempo. Perdón por el paralelo, nada más para que se vaya entendiendo esta idea y vayamos viendo, el mismo Cristo, esto que estamos mencionando ahorita, Él lo tuvo que haber seguido. Y es más, perdón por el paralelo, les decía, si Cristo no hubiera aparecido en este momento en la tierra, y que apareciera en esta ocasión, en este tiempo, yo he visto mucho en las imágenes del pueblo de Israel, en la cual, pues evidentemente hay todavía un seguimiento a todo lo que implica la vestimenta, lo más apegado a lo que sería el tiempo antiguo, pero no sería raro ver a Jesucristo, insisto, hablando de posibilidades, pero para que se entienda bien la idea, si estuviera en este tiempo vestido de corbata, de saco, tal vez de una manera sencilla, pero él vestido tal cual como lo haría un personaje de este tiempo, o tal vez envuelto dentro de las tradiciones judías que se tendrían en este momento, pero ya con todas las cuestiones de esta situación histórica en la que nos encontramos. Espero
que con eso pueda quedar clara la idea de lo que me refiero. Y entonces Cristo lo encontraríamos justamente bajo ese sentido de lo que estamos hablando de estas situaciones. Él estaría creyendo, o por lo menos, si no creyendo, porque él sabría bien cómo pasó todas las cosas, porque estuvo al lado de nuestro Dios, pero él estaría hablando con los judíos de su momento. No les hablaría ni de escáneres, no les hablaría de en este momento de automóviles, no les podría hablar sino que les habla de su tiempo, del sembrador, les habla de la parábola del hijo rico o del necio, o les va a hablar de todo lo que implicaba ese momento, porque era justamente el momento en el cual ellos se encontraban. También otra cosa, parte de las tradiciones, insisto, segunda Timoteo, que van de creencias, segunda Timoteo capítulo número 3 y versículos 8 y 9. Vean, aquí en la misma Biblia, y esto es muy interesante, Pablo es otro personaje prisionero de su tiempo, y nosotros estamos viendo que ahí vamos a encontrar justamente estas situaciones en las que él mismo habla. O sea, estamos hablando de Pablo, pero para que nos demos cuenta que Cristo evidentemente también tuvo que haber vivido y tuvo que haber llevado a cabo todas las cosas que implicaban esta situación tan especial de su tiempo. Dice aquí 2 Timoteo capítulo 3 versículo 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? De acuerdo a la tradición judía, cuando nosotros encontramos en Éxodo que hubo magos que repitieron el mismo libro, perdón, la misma situación que Moisés hacía, como lo de la serpiente o como que el agua se convirtió en sangre. Esas situaciones, según la tradición judía, quienes hicieron eso se llamaban Janes y Jambres. Era el nombre de los magos. Y ahí lo vemos, está anotado. Esa es la creencia de los judíos que estábamos comentando hace un momento. Vean cómo están. Y Pablo, prisionero de su tiempo, vemos ahí dos ejemplos en torno a esta situación que nosotros estamos viendo. Veamos un tercer ejemplo del apóstol Pablo que está viendo, pero esto lo digo porque, insisto, Cristo tuvo que haber vivido esas mismas circunstancias, desde la manera de hablar, desde la manera de vestir, desde la manera en la que se interactuaba, lo que se comía, lo que se participaba. Todo lo tenía que hacer conforme a su tiempo, todo lo que tenía que hacer. Y de verdad que es muy interesante. Se me ocurren ahorita tantos ejemplos en torno a esta situación de lo que implica ser prisionero de su tiempo y estar en un tiempo y espacio determinado, que es muy interesante, que nosotros podríamos estar hablando, que nos llevan a varias situaciones. Pero vamos a tratar de apegarnos más a lo que tenemos aquí en la pantalla para no confundir y no revolver las ideas de lo que estamos viendo. Hebreos capítulo número 11 y versículo número 37. Todos son ejemplos de las creencias que se tenían en ese momento y que nos hablan de esta situación. Ahí se mencionaba la tercera idea que ponemos: Isaías aserrado. ¿Cuál es la idea? Se supone que Isaías es perseguido de parte del pueblo de Israel. Lo están persiguiendo porque no están muy de acuerdo con las cosas que él estaba mencionando al pueblo de judío. Y la forma en la que se menciona está aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 37, hablando de aquellos grandes hombres, los santos hombres del ayer. Dice: fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Bueno, esto es porque nosotros vemos aquí, cuando se habla de que fueron aserrados, la tradición judía, y que les he comentado y que creo que aquí en estos programas por medio de internet lo he comentado en varias ocasiones, se habla que cuando Isaías iba huyendo, él encuentra un tronco hueco y ahí se mete
y piensa que con eso va a escapar de la persecución. Los judíos que lo van persiguiendo lo encuentran y en el momento en el que lo hallan, se percatan y lo que hacen es que toman, voy a decirle, no sé si en ese tiempo se le llamaba así, vean la situación del tiempo y espacio, toman el serrucho y cortan el árbol o el tronco a la mitad, lógicamente partiendo también a Isaías. Eso no lo dice la Biblia, pero la tradición judía así es como sustenta que murió este personaje, y de hecho el apóstol Pablo lo da por sentado como realidad, al grado que por eso dice murieron apedreados o aserrados, que es una referencia clara a lo que estamos ahorita mencionando. Bueno, pasemos con el siguiente, ahí para que lo vayamos viendo. La lucha por el cuerpo de Moisés. Esto es muy interesante. De hecho, en la iglesia se le da un simbolismo a esta parte, pero su origen completamente se encuentra en lo que vendría siendo la tradición judía, que piensan, de acuerdo a los versículos que nosotros estamos ahorita viendo, que es Judas, versículos 8 y 9, los judíos piensan que después que se da una situación del cuerpo de Moisés, de que él muere, van a pelear el arcángel Miguel contra el diablo para apropiarse del cuerpo, dicen los versículos. De la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, ahí está tal cual, pero esto es parte de una tradición independientemente del simbolismo que en la iglesia se le llega a aplicar. Nosotros encontramos que existen esas referencias de creencias que están basadas, insisto, en lo que implicarían esas tradiciones. Aquí, por cierto, estoy proyectando y lo que se ve es la Taná, que en sí es la Biblia judía, de la cual nosotros sabemos consta de 22 libros, no de 37 como nosotros tenemos, pero son los mismos libros. Lo que pasa es que los libros de las crónicas los juntan, los libros de los reyes los juntan, es decir, no hay primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes, sino que los juntan en uno solo, y así es como se da esta situación para poder juntar y hacer toda su Biblia que ellos tienen, pero van a tener los mismos libros que nosotros tenemos en ese sentido. Entonces, es muy interesante que nosotros vayamos viendo todas estas tradiciones en cuestión de creencias que se tenían en aquel momento, pero no perdamos de vista lo que estamos diciendo. Cuando Cristo nace, cuando el Hijo de Dios nació, tuvo que nacer dentro de la religión judía y tuvo que obedecer todos los mandamientos. Y es más, tuvo que estar rodeado de todas las tradiciones. Yo pongo aquí una imagen, no queriendo representar a Cristo, nada de eso. No, lo que yo pongo esta imagen, o la razón por la cual escogí esta imagen y la pusimos aquí, es porque ustedes recuerden que los judíos utilizan este rebocito. Voy a decirlo con todo respeto, de ninguna manera quiero faltar al respeto a esta interesante cultura y de la cual nosotros, bueno, compartimos algunas cosas, pero no las tradiciones. Pero en ese sentido, este rebocito que conocemos como talit, que nosotros sabemos tiene una serie de nudos, que tiene una... Bueno, aquí están puestos porque si en ese tiempo, que creo que sí es así, ya se practicaban, aquí perdón por la falta de contextualización que tengo para ubicar si ya era practicado en ese momento, pero casi estoy seguro que sí. Pero si en ese momento se utilizaba este talit para el pueblo de Israel y todos los judíos lo usaban, por supuesto que Cristo lo tuvo que usar, por supuesto, porque era un prisionero de su tiempo. Es decir, estamos utilizando los versículos en los cuales encontramos cómo Pablo viene hablando de todas esas tradiciones judías para que nos demos cuenta que en cuestiones de creencias, Cristo, por supuesto que también las tuvo que haber conocido, y en un momento dado, cuando pasemos a las tradiciones de ya lo que implican cumplir ciertas órdenes, entonces Cristo también las tuvo que haber guardado y las tuvo que haber obedecido. Es decir, Él
tuvo que estar atento a todas estas circunstancias que son muy especiales. Y lo que practicaran en ese momento, todo lo que practicaran, Cristo lo tuvo que obedecer y tuvo que estarlo porque era un personaje de su tiempo. Hasta que llegó el momento en el cual Cristo nos enseña una serie de cosas muy interesantes, porque aquí tendríamos que ver que Cristo, pues sí conoció, por supuesto, muchas tradiciones. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ver, con el Evangelio, a ver, permítanme tantito, déjenme ver aquí en mis escrituras, si vamos a tocar primero Mateo, o primero tocaremos Marcos, en los dos aparece, o solamente una de esas dos situaciones, para que lo podamos tener. Bueno, vámonos mejor con el Evangelio según Marcos. Recuerden que yo les recomiendo utilizar mejor primero sus Sagradas Escrituras. Yo proyecto por si hubiera alguna situación complicada por parte de alguno de nuestros hermanos, pero lo ideal para mí siempre serán las Escrituras. Tal vez soy un romántico de lo que viene siendo esa situación física de palpar tal cual el papel, pero me encanta. Los libros se me hace difícil que puedan ser superados en cuestión de lo que implican la tecnología, y de verdad me encantan la cuestión de los libros en PDF, pero no hay nada como estarlos tocando, que tengas esa impresión en ese sentido. Bueno, aquí nos dice versículo número 1, para que nos ubiquemos en el tema realmente. Capítulo 7 del Evangelio según Marcos y versículo 1. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es decir, o a saber, no lavadas, los condenaban. Claro, en este tiempo, ahorita con la pandemia, nosotros podríamos decir, claro, ¿cómo van a comer si tienen las manos? Se pueden infectar. No, en ese momento es otra situación. Vámonos directamente a ver, no es una cuestión higiénica o sanitaria. Versículo número 3. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, vean lo que nos está diciendo, la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomando para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Fíjense nada más, aquí nos está hablando de una situación que tiene que ver completamente con tradiciones. Y esas tradiciones que ellos ya nos están diciendo en cuestión del lavado, ese lavado que se practicaba en aquel momento implicaba el hecho de que los judíos tenían unas tinajas, nosotros acá en el centro del país, de México, le llamamos jícaras. Y esas jícaras, por decirlo de una forma, insisto, todo con el paralelo respetuoso, no lo quiero decir de ninguna manera despectiva. A lo mejor algunos de mis hermanos en este instante me están descalificando diciendo, ay, pues se llaman así, ¿cómo es que no lo sepa y las está criticando? No estoy criticando, solo quiero describir para que se entienda mejor la idea. Se tomaban las jícaras o esos contenedores de agua y entonces tomaban el agua, metían la mano de una manera, a ver, déjenme verlo aquí, metían la mano en la jícara, hagan de cuenta que aquí en esta parte inferior tengo la jícara, metían la mano y la sacaban de tal manera que el agua corriera hasta que llegara al codo, y eso lo tenían que repetir, no recuerdo si son 7, pero lo tenían que hacer con una mano y luego con la otra, y no recuerdo tampoco si era primero una mano hasta las 7 y luego la otra, pero tenían que llevar a cabo tal cual esta situación de que se viera, pero eso es una tradición que se tenía, porque pensaban justamente que para comer, y vuelvo a proyectar el versículo, lo tenían que hacer así, pero aquí vean cómo inclusive claramente Marcos, el autor de este evangelio, nos dice que tenían la tradición de los ancianos. Esta misma situación se describe en el Evangelio según Mateo. Luego sigamos leyendo. Versículo número 5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas. Acuérdense, es prisionero de su tiempo. Y en ese momento resulta ser que se viene hablando de esa situación tan especial de que ellos estaban realizando una tradición judía.
Vean lo que le preguntan. Y le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos comunes? Y Jesucristo les contesta, y esto es bien interesante porque Jesucristo, que es prisionero de su tiempo, les dice a los judíos de ese momento, y respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Por qué les llama hipócritas? Versículo 7, y en vano me honra. Y aquí está la parte porque dice Jesucristo que no necesariamente esas tradiciones son el camino para seguir a Cristo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, esos mandamientos eran de hombres, pero no eran mandamientos de Dios. Algunos de mis hermanos mencionaba, es que no hay versículos en los cuales se vea que Cristo guardó la fiesta de las trompetas. Pero si nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo número 4 y versículo número 4, donde dice que Jesucristo era en ese momento nacido de mujer y súbdito a la ley, por supuesto que Cristo que guardó la fiesta de las trompetas. Claro, pero nosotros decimos, las habrá guardado, pero no nos dijo que nosotros la guardáramos. Porque insistimos en esa parte, estamos de acuerdo, se ve que guarda la Pascua, se ve que está en cabañas, entendemos que estuvo en también Pentecostés, pero así como decimos eso, también debemos entender que él siguió y guardó la fiesta de las trompetas y guardó y siguió también la fiesta de las expiaciones y también todas las demás fiestas que se encontraban como desde el Purim, desde todo lo que estaba alrededor de un judío de ese momento. Pero, y ese es de gran importancia, pero Jesucristo les está diciendo a ellos que eran hipócritas porque estaban siguiendo los mandamientos de los hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, fíjense lo que está diciendo, y esto es muy importante, dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Esta parte es la que vale oro para que podamos entenderlo. No está criticando el mandamiento de Dios, ni está diciendo que el mandamiento de Dios vaya a quedar ya olvidado. Lo que está diciendo es que los hombres, los judíos, específicamente los judíos, si en algo se están equivocando, es que están haciendo a un lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y pone otro ejemplo, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, fíjense, todavía sigue haciendo hincapié. Cristo fue incisivo en esa parte. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí les está diciendo claramente, es decir, que sí, Cristo seguramente como un judío de aquel momento tuvo que obedecer, y lo que me resalten de tradiciones, por supuesto que Cristo las tuvo que realizar, pero él tenía muy claro, y esto es importante, y por eso dejo ahí la leyenda para que quede muy marcado. Cuando estamos hablando de Jesús y el judaísmo, Cristo está diferenciando entre lo que estaba mal que se hiciera con esas tradiciones y lo que vamos a encontrar en un momento dado que era lo correcto, que era obedecer los mandamientos. Acuérdense, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Se los dijo a los discípulos. Si me amáis, guardad los mandamientos. Atendamos el mandamiento de Dios. Cristo, acuérdense, cuando llega el joven rico, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Claro que los mandamientos son muy importantes, pero lo que Cristo no estaba de acuerdo era lo que practicaba el judaísmo, en lo cual encontramos todas estas tradiciones de las cuales estamos hablando. La lectura sigue con Cristo mencionando en el versículo número 10, lo siguiente: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento, ese es el mandamiento. Y el que maldijera a su padre y a su madre, morirá de muerte. Todo esto es el mandamiento tal cual que nosotros entendemos que está de parte de Dios a través de Moisés dado. Ahí está.
Pero dice Jesucristo, y vosotros, los judíos, decís, o sea, ustedes dicen, basta si alguno dijera a un padre, a una madre, es corbán, que quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Es decir, la tradición que ellos tenían era que si alguno de ellos tenía un corderito y en ese momento decía, este es para Dios, ya con eso es como si estuviera dado para Dios. O sea, parte de la tradición, era el mandamiento de los hombres. Este es corbán, este se lo voy a dar a Dios. Pero entonces su papá lo ven ahí que tiene una necesidad. Y como tiene una necesidad, y ellos tienen el corderito, pero como ya dijeron que era para Dios, o era un don para Dios, ya no te lo puedo dar, papito. Así, y me imagino hasta la escena. Ay, papito lindo, perdóname, pero no tengo nada que darte. El único corderito que tengo es corbán, y tú sabes que este es para Dios, no te lo puedo dar. Y por eso es que Jesucristo les dice, y por eso les reprocha, porque realmente no es que no pudieran dárselo al Padre. Lo que Cristo les está diciendo es que como ya pensionaron ese mandamiento supuestamente, entonces ya no le dan la oportunidad de poder hacer algo por su padre y por su madre. Y por eso dicen, gracias a ese mandamiento que tú estás inventando, a esa tradición, entonces, versículo 13, invalidas la palabra de Dios con vuestra tradición y muchas cosas semejantes a estas. Es decir, los mandamientos que Dios puso, todo lo que nosotros encontramos ahí en la ley, por supuesto que Cristo las guardó, y también como prisionero de su tiempo, claro que se vestía como un hombre de su tiempo. No se imaginen a Cristo vestido de traje, o de frac, o de, como ustedes me digan, de mezclilla, en los tiempos que estaba, porque no existía nada de eso, nada de eso. Él tenía que vestirse como una persona de su tiempo y tenía que hablar conforme a lo que estaba ahí. Pero Cristo tenía muy claro que aunque estaban esas tradiciones y era un prisionero de su tiempo y obedecía y atendía todas las cosas de ese momento, sabía que había muchas cosas que no debía de seguir porque eran tradiciones del pueblo de Israel y que vemos persistían con el pueblo de Israel, pero que no necesariamente esto era algo que debían de atender o obedecer. Por eso es que yo les pongo aquí, y es muy importante, Cristo y las tradiciones. En la Biblia se aprecian varias de ellas, pero con Cristo se ve que las rechaza, alguna de estas las rechaza, y el mejor ejemplo es el que acabo de poner de lavar las manos. Sin embargo, hay también algunas otras tradiciones que Cristo las instituyó y las dejó como parte importante inclusive del mismo evangelio que nosotros seguimos. Perdón, aquí pasé muy rápido la diapositiva, aquí se las regreso. ¿Cuál ejemplo sería? Evangelio según Mateo, capítulo número 26. Porque allá habrá una tradición que Jesucristo no solamente le parece importante, sino que la instituye como parte de lo que nosotros tendríamos que realizar en un momento dado. Mateo capítulo número 26 y el versículo número... déjenme encontrarlo aquí. Aquí está, perdón hermanos, aquí está. Capítulo 26, versículo 26, aquí se los pongo. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto conforme al mandamiento de Éxodo 12. El pan ácimo les dio y ya le dio una representación, que el comer de ese pan implica comer el cuerpo de Cristo, que no es otra cosa más que la comunión entre unos y otros, pero él impone un simbolismo. Mateo capítulo 26 y versículo 27 dice, y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Cristo da a tomar de esa sangre, más bien de ese vino que representa su sangre, igual en el sentido de la comunión del cuerpo de Cristo.
Pero aquí es bien interesante porque en Éxodo 12 no vamos a encontrar que se dijera que se debía de tomar vino o jugo de uva sin fermentar, que nosotros aclaramos mucho en cuestión de ese tema. Pero haciendo a un lado ese punto, lo importante es que entonces ¿de dónde sale que Cristo instituye que tomemos de ese vino en ese instante? Porque en los tiempos de Cristo, de tiempo atrás, ya se practicaban que los judíos tomaban 3 copas. Una al inicio de la noche de Pascua, que le llamaban el Seder, otra un poquito después, pero había una que era ya la parte final de comer del cordero pascual y que se conocía como la copa de bendición. Y Cristo está tomando de esa copa y sabemos que es la tercera copa, porque inclusive posteriormente el apóstol Pablo, otra vez retomando de esos elementos históricos y de las tradiciones que se tenían, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, dice: la copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo. Por supuesto, pero al mencionarla como la copa de bendición, entendemos que era la tercera copa que se tomaba en ese momento y que pertenecía a esa tradición. La diferencia de Cristo en el tratamiento fue que las tradiciones que él consideró que no eran relevantes para seguirle a él y sobre todo obedecer y atender el mandamiento de Dios, las hizo a un lado. Invalidas el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Pero específicamente una tradición la tomó para que se convirtiera en una parte fundamental de la Pascua, porque no interfería con los mandamientos del Señor, sino que al contrario, le daba el sentido de que el vino representa la sangre de Cristo, que sería derramada por nosotros. Entonces, Cristo, claro que llevó a cabo este elemento, claro que nos enseña cómo va a ser la nueva Pascua, claro que nos permite participar de toda esta situación, pero estamos viendo, está obedeciendo a las circunstancias y situaciones que eran propias de aquel momento y no a ninguna otra. Estaba atendiendo a todo lo que el Señor le estaba enseñando. Y de ahí que nosotros, a través de lo que estamos comentando, bien podemos sacar la enseñanza en torno a lo siguiente y quedárnoslo muy para nosotros. La Iglesia de Dios obedece los mandamientos del Eterno en los instituidos por Cristo. Nada más. Nada más. No seguimos, ya podría ser ahora sí una apunte mayor que nosotros pudiéramos tener en ese sentido. No seguimos las tradiciones de los hombres, no seguimos las tradiciones de los, si no seguimos las tradiciones judías, menos otras tradiciones de los hombres. No. Lo que instituyó Cristo como una nueva Pascua, con los elementos que tiene, una sola ocasión, no los 7 días, toda esta situación en la que vemos solo el simbolismo, nada de corderos, porque sabemos que todos se absorben con su sacrificio, nada, todo eso, entonces nos llevan a entender perfectamente bien que la Iglesia de Dios, todo lo que encontremos en la ley, lo debemos de seguir, diferenciando, eso sí, lo que por causa y otra vez de el tiempo y el espacio y la cultura le corresponde al pueblo de Israel, y los mandamientos que evidentemente nos tocan a nosotros. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro y eso es muy importante que lo sepamos diferenciar. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de cumplir con los mandamientos que nuestro Dios y el mismo Cristo, por lo que estamos viendo, nos enseñaron, pero nada tiene que ver con otras situaciones que, insistimos, la Iglesia de Dios no practica judaísmo. Eso que les quede bien claro. No, la Iglesia de Dios cumple con los mandamientos de nuestro Dios. La Iglesia de Dios entiende en Dios un refugio eterno y entiende en Dios nuestro Rey grande. Pero debemos de comprender que tanto en una y otra situación, nosotros solamente obedeceremos las cosas que están en la ley de Dios con la presencia de Cristo. Es decir, ya no, y regreso a esa parte todavía para ser muy enfáticos, ya no con el sacerdocio levítico, ni con la circuncisión física, ni con
lo que son los sacrificios físicos. Todo eso lo absorbe Cristo. Y ahora seguimos todos los mandamientos que encontramos ahí, que por tiempo y espacio aplican para nosotros. Me refiero también, porque a lo mejor dicen, ¿cómo que tiempo y espacio? Sí, porque hay mandamientos que por tiempo y espacio eran exclusivos de una sociedad completamente pastoril y completamente de lo que implica una sociedad ganadera y agricultora. Por ejemplo, por más que quisiéramos ahorita guardar nosotros el año, lo digo, por ejemplo, en muchos de nosotros que vivimos en ciudades y que nuestros trabajos están muy ajenos al campo, ¿cómo le podríamos hacer para obedecer el mandamiento del año sabático o del jubileo? Imposible. ¿O cómo le podríamos hacer inclusive para apartar el primogénito de uno de nuestros animalitos, de una ovejita? Es imposible. Por eso, a eso es lo que me refiero con tiempo y espacio. Pero entendemos que hay todos los demás mandamientos, por supuesto, que aplican para nosotros. Espero que nosotros hoy nos vayamos con la idea muy clara, entonces, de que el judaísmo no aplica para nosotros. Nosotros seguimos, sí, lo que es en sí los mandamientos de Dios, y Cristo, como judío de su tiempo, pues fue otra situación. Lo que nos enseñó es lo que nosotros entendemos. Dios es nuestro refugio y Dios es nuestro Rey grande. Amén